El padre Pío falleció recostado en este sillón a las 2:30 de la mañana, que era el horario en que él solía levantarse todos los días. Él tenía 2 despertadores, ahí lo ven. Él, como tenía miedo a veces de no despertarse, ponía 2 despertadores con la diferencia de algunos minutos. Se levantaba a las 2:30 de la mañana, y a veces a medianoche estaba todavía levantado, o sea que dormía. Cuando todo andaba bien, dormía 2 horas, 2 horas y media máximo. Cuando se levantaba, se ponía a rezar aquí en su habitación, luego se decía algún rosario caminando por los corredores, y luego iba a un oratorio que ahora vamos a ir a ver, donde ahí se ponía a rezar, a prepararse para la misa. Y bueno, falleció serenamente. Esto todo, como ven aquí, es tal cual el padre Pío lo dejó. Esta es la ventana por la que el padre Pío saludaba de tarde, después de la función eucarística, una hora de adoración prácticamente. En esa época, antes del concilio, no había misas de tarde, ¿no? Eran las misas de mañana. El padre Pío se asomaba, los bendecía y con un pañuelo blanco los saludaba. Aquí ven también las sandalias del padre Pío, que eran confeccionadas a mano porque tenía los pies muy dilatados a causa de las llagas. Se le formaban costras de sangre seco. Todos los días tenía que lavarse lógicamente los pies para sacar esa sangre que se había secado y que le hacía muy dificultoso el caminar. Él se lavaba él mismo los pies, ¿no? Le ponían una palangana de agua tibia en un rinconcito, él se lavaba, no quería. Cuando en los últimos años no lograba más agacharse por su estado de salud, pasaba 2 o 3 días sin lavarse. Entonces los frailes decían: padre, déjese lavar los pies, déjeme tranquilo, decía. Padre, sus pies huelen mal. Entonces ahí aflojaba. Pero era una humillación para él, porque él no quería que le vieran las llagas. Y se cuenta que una vez el padre Honorato, que era uno de los frailes que estaba a su servicio, después de haberle lavado los pies con mucha atención, porque le dolía muchísimo las llagas, en un ímpetu de afecto le besó los pies. El padre Pío se enojó, se enfadó. ¿Cómo te permití? Padre, a mí me enseñaron que, en el noviciado me enseñaron que hay que besar los pies a los superiores. Yo no soy tu superior, dijo el padre. Bueno, este cuadro parece que era de un señor que venía aquí tal vez una vez al mes o cada 2 meses, no sé, a un mercado que había en la plaza del pueblo vendiendo objetos religiosos. Venía del norte de Italia. Y el padre Pío lo mandó a llamar y le dijo: desgraciado, sinvergüenza, le dijo de todo. Porque dice: tú eres un masón y un blasfemo. ¿Cómo te permite, tú que blasfemas a la Virgen, de vender estas cosas? Lo destrató, le dijo de todo, más calzones, delincuente, de todo. Bueno, lo cierto es que este hombre después se convirtió y se hizo hijo espiritual del padre Pío y le quiso regalar este cuadro. El padre Pío no lo quería porque decía que era demasiado lujoso para su habitación, pero el superior lo obligó a mantenerlo ahí, y entonces seguramente el padre Pío, en las noches que pasaba en blanco, que era la mayor parte, seguramente recitaba tantos rosarios frente a esta imagen de la Virgen, ¿no? Me gusta señalar la foto del Papa Pablo VI. El padre Pío le haya profetizado que iba a ser Papa. Le mandó avisar que iba a ser elegido Papa. Pablo VI fue el Papa que, cuando fue electo, dijo: por favor, dejad libre al padre Pío, que haga lo que quiera. Porque hasta ese momento, hasta los años 60, el padre Pío estuvo siempre muy marcado, incluso con Juan XXIII. Después de haber sufrido toda la vida a causa de la Iglesia, que lo puso a la prueba toda la vida, el padre Pío, yo creo que murió en un acto de amor hacia el vicario de Cristo y hacia la Iglesia. De hecho, él decía siempre: la Iglesia, aun cuando te golpea, es tu madre y la debes amar. Cuando el padre Pío se levantaba a las 2:30 de la mañana, ¿no? Después de haber rezado un poco en su habitación, después decía algún rosario caminando por los corredores, vacíos a esa hora, evidentemente. Y luego él venía y se ponía aquí en este reclinatorio, era su lugar preferido, donde el padre Pío se ponía ahí para rezar y se preparaba para la celebración de la misa. Luego bajaba un poco antes de las 5 para revestirse y celebrar la misa en la iglesia antigua, ¿verdad? En algunos periodos, él, después de haber celebrado su misa, venía aquí, se ponía aquí, escuchaba la misa de otro sacerdote, como acción de gracias por la celebración que él había celebrado. Pero este lugar se recuerda sobre todo los 2 años de segregación. Se le prohibió celebrar misa en público, confesar a los fieles, escribir o recibir cartas, encontrar a sus hijos espirituales o penitentes, encontrar a su director espiritual, el padre Benedetto, se le prohibió. Parece que la primera intención del Santo Oficio era la suspensión ad divinis del padre Pío. Y cuando el Papa Pío XI, que era el Papa de ese tiempo, estaba en su despacho por firmar este decreto,
se le apareció el Padre Pío, se le arrodilló llorando, le besó los pies y dijo: Su Santidad, esto no, esto no, esto no. El Papa quedó azorado, ¿no? Y después preguntó a las guardias: ¿pero cómo dejaron entrar a este sacerdote? Pero no hemos visto a nadie, Su Santidad. Esto lo declaró, lo testimonió la hermana de un cardenal que era estrecho colaborador del Papa, que lo había escuchado a su vez de los labios mismos del Papa Pío XI. El Padre Pío se hubiera muerto de angustia si le hubieran prohibido de celebrar la misa. Por lo menos él aquí tenía su consuelo. De hecho, él pasaba toda la mañana aquí. Entonces aquí podemos decir que fue donde el Padre Pío vivió su martirio, digamos así, ¿no? Ahora, él sabía que todo esto era algo que Dios permitía, ¿no? Sí, estaba la maldad de los hombres, seguramente. Era el demonio que quería impedir la obra del Padre Pío, porque el Padre Pío evidentemente le robaba las almas, ¿no? De hecho, él decía que su misión era arrancar a las almas de las garras de Satanás para reconciliarlas con Dios. Entonces, evidentemente, el demonio hizo de todo para impedir esta obra, pero el Padre Pío sabía que esto era algo que Dios permitía, ¿no? De hecho, antes de que el Padre Pío entrara en el noviciado, tenía 15 años, 14, 15 años, tuvo esa visión de un personaje horrible, de un monstruo gigante, un gigante terrible, y el Señor que le dice: te conviene luchar con él, si lograrás vencerlo, yo te daré la corona de la vida, y no tengas miedo, yo estaré siempre junto a ti. Esa visión es un poco la vida del Padre Pío, ¿no? Toda la vida, su vida fue una lucha. Satanás trató de, no solo físicamente, porque tuvo que combatirlo también físicamente, pero también a través de todos estos enredos que hubieron alrededor de él, calumnias, en fin, trabas, de mil trabas que le puso en el camino. Fue todo obra del demonio, pero algo que Dios permitía, ¿no? Entonces el Padre Pío siempre acató con humildad, nunca se rebeló. Sobre todo el Padre Pío amó a la Iglesia, y yo creo que ese acto que él hizo al final de su vida es como el broche final de una vida en la que él amó a la Iglesia, amó al Papa, al Vicario de Cristo, y concluyó su vida con un acto de amor hacia el Papa y hacia la Iglesia. Eso creo que sea más que seguro. De hecho, él cuenta en sus cartas al director espiritual, dice: esta noche, la noche anterior, dice, desde las 9 de la mañana, de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, fue un combate continuo contra el demonio. Después me encontré tirado por el suelo, empapado de sudor, lleno de heridas, digamos, ¿cómo se dice? Moretones. ¿Sí? Moretones. Después dice: la Virgen me cogió en los brazos y me puso en la cama y me consolaba. Él tenía esa gran devoción por el niño Jesús. Y de hecho hay varios testimonios de personas muy, digamos, personas no fanáticos o personas exaltadas, sino personas muy ponderadas, que vieron al Padre Pío estrechando en sus brazos al niño Jesús vivo, ¿no? Hay un testimonio en la iglesia antigua, en la sacristía, la noche de Nochebuena del 1922, una hija espiritual del Padre Pío, Lucia Yadanza, que era nativa de Pietrelcina, con otros jóvenes, había venido para la misa de medianoche, había nevado muchísimo y habían llegado muy temprano. Entonces los frailes habían puesto un brasero en el centro de la sacristía y ellos estaban ahí calentándose, preparándose para la misa. A un cierto punto aparece el Padre Pío, baja de la escalera, envuelto en una luz sobrenatural, llevando al niño Jesús en los brazos, y pasó ahí y salió por la puerta. Ya quedaron azoradas realmente. Entonces, después de unos minutos, el Padre Pío volvió naturalmente y dijo: ¿pero y qué hacen acá? Dice: Padre, hemos venido para la misa. Pero dice: es muy temprano para la misa. Sí, bueno, llegamos temprano. Dice: los frailes nos han puesto este brasero. Dice: ¿y qué habéis visto? Dice: Padre, hemos visto todo. Entonces le dijo: no habéis visto nada. Les prohibió terminantemente contar. Y también en este corredor, me acuerdo, yo era un joven estudiante del siglo pasado, Padre Vincenzo da Casa Calenda, que era un sacerdote muy cultivado, tenía doctorado en Sagrada Escritura, en filosofía, en teología, una persona muy culta, y había sido también asistente nacional de la Orden Franciscana, de la Juventud Franciscana en toda Italia, que era una persona con los pies muy por tierra. Y él me contó que una noche él vivía en una de estas habitaciones, sintió unos ruidos, rumores, salió de la habitación y vio que el Padre Pío volvía del coro, en la penumbra del corredor, tal vez en esa época no había luz eléctrica, envuelto también en una luz sobrenatural, llevando al niño Jesús en los brazos. Y él dijo: bueno, dice, yo cerré la puerta y me fui a dormir como nada. Dice, me volví a dormir como... Digo: Padre, ¿cómo hizo? Dice, no, dice, eran cosas de todos los días. Vivíamos en un clima
tal de sobrenaturalidad que no nos sorprendía nada, ormai era una cosa di todos los días.